Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Y en un programa anterior habíamos prometido conversar acerca del trabajo de los economistas, dado que estamos en la jornada que les celebra. Pero hay un tema que ha sido noticia en las últimas horas, pudiéramos decir. Se trata de la inclusión de Cuba en los BRIC como un estado asociado. Es noticia. Reitero, entonces, estamos obligados a abundar un tanto sobre este particular. Para hacerlo voy a conversar con el máster en Ciencias Elieder Núñez García, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad del Partido Alejandro Nápoles León en Cienfuegos. Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos entonces a una conceptualización. Primero, profesor, usted mantenga la sintonía. El acrónimo BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, es usado originalmente para identificar economías emergentes con grandes dimensiones geográfica y demográfica. Entre los objetivos del bloque están la creación de un orden mundial más inclusivo y el uso de monedas locales en el comercio internacional en lugar del dólar estadounidense. Además, buscan establecer un banco propio, el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, como alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, instituciones que se perciben como continuadoras de las ambiciones de Occidente. Cuba, estado asociado de los BRIC, el tema que nos ocupará en lo adelante. Y profesor, quisiera iniciar con una pregunta casi elemental, porque bueno, ya escuchamos en el material anterior qué son los BRIC, y entonces la pregunta es, ¿qué tenemos para estar con esta condición de estado asociado en un bloque de economías sólidas, fuertes y con una tendencia a establecer un nuevo orden en el mundo? Muy bien. En primer lugar, habría que ver qué representan los BRIC para Cuba, viendo necesariamente que al integrarse a los BRIC aparecen nuevas oportunidades, nuevas alternativas para nuestro propio desarrollo. Viendo, por supuesto, un reconocimiento por parte de la comunidad miembro de los BRICS en Cuba como un actor importante en las relaciones políticas internacionales. En un próximo momento vamos a ver que se podría acceder a un sistema financiero bajo la órbita completa, alejado de la órbita de los Estados Unidos y esa arquitectura internacional que tanto daño nos hace a nosotros, pero también le hace a todos los miembros del BRICS. Veríamos en este momento acceso a tecnología, financiamiento, inversión, nuevas oportunidades, diversificar y dinamizar nuestra economía en función, por supuesto, de que todo lo que nos pueda repercutir desde el punto de vista de nuestra maltrecha economía, verlo como una oportunidad, una potencialidad, algo que a nosotros nos catapultará hacia estadios cualitativamente superiores. Profesor, pero hay una cuestión en esto y necesariamente e independientemente de la manera, las formas, los sistemas implementados, digamos, en este bloque para acceder a nuevas tecnologías, a acceder a un mercado sin la dependencia del dólar, que precisamente creo que ese es uno de los aspectos fundamentales, porque un tanto nos saldríamos de ese sistema financiero que ha sido predominante de siempre en América Latina, y dos países de América Latina, bueno, pasaron a ser estados asociados en los BRIC, Bolivia y Cuba. Lamentablemente, Venezuela no pudo entrar en esta oportunidad, pero le decía que independientemente de eso, ¿con qué contamos en Cuba para acceder entonces a todo a estas oportunidades, digamos? Sí, como usted bien ha dicho y yo ratifico, estamos en una condición pero muy maltrecha desde el punto de vista económico. ¿Cómo lo haríamos? ¿De qué manera? ¿O es que hay
digamos, formas de ayuda, de financiamientos a largos plazos. A ver, en ese sentido, ¿qué pudiera pasar? Bien, pero primero, para valorar en su justa medida esta dimensión de nosotros, miembros asociados a los BRIC, teníamos que ver, en primer lugar, con qué contamos, qué tenemos para dar. ¿Qué tenemos para dar? Después ver cómo se canalizan los diferentes mecanismos que se puedan crear de financiamiento, fondos, medidas preferenciales con respecto a nuestro país. En primer lugar, el capital humano que la revolución ha sido capaz de edificar durante todos estos años. Bien, dígase biotecnología, dígase el componente educativo, formativo, de universidades, de formación de máster, de doctores, capital humano en toda su dimensión. Tenemos que ver también la industria del software, cómo esa Universidad de las Ciencias Informáticas ha creado todo un bastión en función, por supuesto, de desarrollar esta línea. Tenemos que verlo también desde el punto de vista de aquellos referentes que a nosotros nos animan, ¿verdad?, de la cooperación, de que está en el espíritu del pueblo cubano, la solidaridad, la complementariedad, la solución pacífica de conflictos, de posibles controversias y, por supuesto, la estatura moral que Cuba le asiste, reconocido en la arena internacional. Y hablando de conflictos, voy a aprovechar esa oportunidad que usted me da. Estoy pensando también que esto tiene una gran importancia desde el punto de vista geopolítico, ¿verdad? La posición de Cuba en el Caribe, digamos, o con referencia a Latinoamérica, sobre lo cual los BRIC tienen puesta su vista en un futuro. También es una condición estratégica, ¿verdad? Una condición estratégica en cuanto a la geopolítica. Estamos viendo cómo esa posición geográfica que en todos los diferentes momentos fueron capaces de valorar en su justa medida los imperios, como el Caribe, frontera imperial, la posibilidad geoestratégica que tiene con respecto a todos los demás países del globo terráqueo, una posición privilegiada, pudiera constituirse el punto de apoyo para los BRIC, expandir sus recursos, expandir sus producciones, sus inversiones, su financiamiento y su propio desarrollo en función de más de 600 millones de habitantes que habitamos en esta tierra. Yo le diría incluso que más allá de lo que se valora o es una matriz de opinión, digamos, en las redes sociales, de que nosotros no nos dejamos ayudar, yo diría que esta decisión es más bien como decirle al imperio, digo en el imperio desde el punto de vista económico, porque indudablemente domina el mundo desde este punto de vista, y también su moneda, que es el dólar. Y es como decirle al imperio, estamos aquí, cerquita tuya, una oportunidad que no has sabido aprovechar. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser, pero también se está hablando por los diferentes especialistas cómo, por qué Vietnam en su momento le retiraron el bloqueo cuando Estados Unidos se dio cuenta de que ya era más factible establecer relaciones normales con él, que era más lo que iba a perder que en realidad lo que iba a ganar. Y Cuba, por supuesto, también una oportunidad para que nos tomen en cuenta, para que nos valoren en nuestra justa medida y, por supuesto, porque no podemos romper relaciones completamente, las hay humanas, las hay culturales, las hay propiamente sensibles. Y por tanto pudiera ser una nueva mirada por parte de las diferentes administraciones norteamericanas, dígase Kamala Harris o dígase Donald Trump, que no lo asuman, de que ya sea otra, la mirada sea otra, la tendencia y la visión con respecto a nosotros, como país y por supuesto como pueblo. Esto nos deriva quizás a salirnos un poco de la economía, aunque yo siempre digo que la política también es economía, pero no creo que Trump como presidente de los Estados Unidos cambie la actitud hacia Cuba. Así que creo que más bien tenemos que concentrarnos en nuestras potencialidades, ¿verdad, profesor? Sí, por supuesto. Nuestras potencialidades teníamos que verlas no solamente desde el punto de vista geográfico, no desde el punto de vista del capital humano, sino también la fertilidad de nuestras tierras, la minería que nosotros tenemos, dígase oro, cobalto, níquel, uno de los principales países productores de níquel a nivel mundial, pero se nos va como materia prima y no como producto agregado, que sí nos los aportaría ese financiamiento, esa inversión, esa tecnología que nosotros aspiramos y necesitamos por parte de los BRIC. Le propongo una pausa. Vamos a otro momento en que hablaremos un poco más acerca de este bloque y usted mantenga la sintonía que enseguida regreso.
El programa económico en línea promociona el tema que sugiere para cada semana en su página de Facebook y de Anexian Fuegos. Si usted nos deja sus inquietudes, serán atendidas por nuestros panelistas. Retomamos el tema que nos ocupa. Cuba ha estado asociado en los BRIC, un bloque que pretende, de alguna manera, echar a un lado la hegemonía de los Estados Unidos en la arena internacional desde el punto de vista económico, y será político y será social, porque todo está interrelacionado. Profesor, le decía en nuestra conversación inicial, incluso fuera de cámara, que hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, y es que hace muy poco se hacía un pronunciamiento acerca de la ida de nuestro país a una dolarización parcial de la economía. Y me parece un tanto contradictorio, entonces, irnos al BRIC, que precisamente está abogando por no utilizar el dólar, sino una moneda alternativa o la moneda propia de cada uno de esos países. Pudiéramos valorar esa dolarización parcial de nuestra economía en la medida de que hasta dónde nos pueda estar beneficiando, ¿verdad? Hay una serie de servicios, una serie de productos, una serie de materia prima, toda una serie de mecanismos que nosotros tenemos bajo esa propia moneda, que llegará el momento en que ya se cumplieron todas las expectativas, ya satisfizo las necesidades, y a partir de ahí entonces, como proceso al fin, que antes, durante y después, se irá entonces acondicionando a las propias prerrogativas y condiciones que establece el BRICS. Porque de un momento a otro no se puede saltar esa valla. Por tanto, tiene que ser algo paulatino, paso a paso. Y es la opinión que albergamos al respecto. Digamos entonces que tendríamos una etapa de recuperación, y para esto nos ayudaría esta dolarización parcial, para luego entrar en este bloque, o que este bloque nos mire quizás con respeto, con seriedad, y que nos vea como una perspectiva. Es una etapa de recuperación, pudiéramos verlo de esa manera. Pudiera catalogarse como una etapa de recuperación, pero también visualizando hacia dónde queremos ir. Por tanto, mi humilde opinión es que hay inversión en el turismo, hay materia prima en función de ello, hay financiamiento en esa propia moneda, que ese salto cualitativo al cual nosotros estamos abogando no se puede hacer de un día para otro. Y es, por tanto, no hablar de una dolarización total de nuestra economía, sino parcial, recuperar esos insumos y, por supuesto, a partir de ahí comenzar a canjear con las demás monedas, con la propia forma que ellos establezcan, los mecanismos y demás. Estamos hablando de mirar hacia un bloque, porque en este momento somos asociados, o sea, no podemos decir que tenemos todas las prerrogativas de estos países que son los fundacionales y, en definitiva, los miembros efectivos, ¿no? De mirar hacia economías que tienen otras condiciones mucho mejores que las nuestras. Pudiera ser eso quizás un ejemplo, pudiéramos decir, una manera de cambiar, de transformar lo que en este minuto hacemos en Cuba. Yo creo que a partir de la propuesta que desarrolla los BRICS, vemos cómo dialécticamente ellos también se van adecuando a las diferentes coyunturas y estructuras a niveles internacionales. Ellos empezaron como 5 grandes países, todos tenían grandes recursos, todos tenían potencial como tal, pero ya viendo cómo hay otros intereses, otras necesidades y otras expectativas que le amplían esas oportunidades. Por supuesto que ahora está hablando de países en desarrollo, que nosotros no podemos renunciar a él. Estamos hablando de diversificar en todos los continentes, y por supuesto sobre esta base es que nosotros tendríamos que desarrollar nuestras acciones en función, por supuesto, de acondicionar, y por supuesto no valorar esto como algo hecho y acabado. La propia dinámica de la vida nos irá dando las coordenadas en función, por supuesto, de hasta dónde podemos llegar, qué podemos seguir aportando, en qué no hemos ni pensado que también podemos desarrollar, y por supuesto esto que repercute y dinamice nuestra economía, la vida social, la dinámica en sentido general.
del cubano. Usted me ha dado una clave esencial, porque usted en qué lo hemos pensado y me ha puesto incluso el ejemplo de Vietnam. Y los propios economistas dicen que el ejemplo de Vietnam incluso para Cuba prácticamente no es viable porque las condiciones no son las mismas, independientemente de la guerra de los Estados Unidos y la guerra que nos mantienen contra nuestro país. Le propongo una pausa, profesor, también a usted, mantenga la sintonía. Enseguida regreso y vamos a conversar acerca de lo que representará un poquito más desmenuzado para Cuba esta asociación a los BRICS. Desde la creación del BRICS en 2006, se ha duplicado el número de miembros del grupo y este registró un crecimiento explosivo del comercio en la escena mundial. El grupo, hasta hace poco integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, incorporó en 2024 a Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita no se integró formalmente, pero participó en las reuniones del bloque. Con la última ampliación, la cuota del BRICS en el mercado mundial del petróleo también aumentó significativamente. Los países miembros responden actualmente por más del 40% de la producción mundial de petróleo y cerca del 40% del consumo mundial de productos petrolíferos. Sí, bueno, me ponía de acuerdo con el profesor en lo que corría el material porque el término que me emplea este conocedor de las ciencias sociales, clave prospectiva, profesor, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué significa eso que usted me propone que sea la dedicatoria de los últimos minutos de nuestro programa? Bien, estamos hablando de una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de darle herramientas teóricas y metodológicas en función de construir el futuro posible y deseable. Y si vemos la trayectoria que ha estado desarrollando los BRICS, cómo ha tenido un pasado, tiene un presente, también tiene futuro. Y en función de este futuro es que nosotros debemos canalizar nuestras energías, nuestro pensamiento, nuestro propio compromiso, ¿verdad? Para ese futuro compartido, ese futuro posible, ese futuro deseable, en que todos caminemos a la par en función de ese desarrollo sostenible, de que las nuevas generaciones no tengan que padecer las irresponsabilidades de quienes presentes estamos hoy. Sobre esta base es que se pudiera estar valorando un escenario a corto, mediano, largo plazo. Estamos empezando. Recientemente incorporados como socios, pero tenemos mucho que dar, tenemos mucho que aportar, mucho que aprender en know-how, en métodos y técnicas gerenciales, y es un camino, y como todo camino, por supuesto, lleva pensamiento, pero no perder la brújula, hacia dónde queremos ese mundo mejor y posible y real. Profesor, no quiero ser, digamos, pesimista, ¿no? No creo que ese sea el ánimo, ni tampoco debemos transmitir ese concepto o esa manera de pensar a nuestros televidentes, pero tenemos una situación particular en este minuto que nos va a costar un tanto llegar a encauzar ese desarrollo, digamos, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, en esa conjunción que debe existir entre la empresa particular y la empresa estatal. ¿Cuánto quizás tuviéramos que cambiar? ¿Cuánto quizás tuviéramos que llevar a otro momento? ¿Cuánto conocimiento de economía nos hace falta, sobre todo en la dirección del país, en la dirección de las provincias, en la dirección del municipio, para lograr mirar hacia ese futuro desde el presente? En primer lugar, tendríamos que ver cómo el cambio se impone. Ese cambio apresurado, ese cambio en función, por supuesto, de metas cualitativamente superiores y, por supuesto, no ver solamente hasta donde miran nuestros ojos, sino que nuestro pensamiento, nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestras alternativas, ese pensamiento divergente que no todo debe dar 2 más 2, 4, ponerlo en función de ello. Tenemos mucho trabajo por delante, tenemos capacitación, tenemos formación, tenemos que apropiarnos de todos esos elementos teóricos, metodológicos, conceptuales, en función, por supuesto, de apertrecharnos de las herramientas necesarias
para potenciar nuestro desarrollo, tanto a nivel municipal, provincial y hasta nacional. Por supuesto, esos ministerios deben mirar hacia el futuro, como mismo estamos mirando hacia el futuro, con ese optimismo que nos impregna la perspectiva. No es pesimista, no camina con una venda por delante, pero no es pesimista. Confía y hace todo lo posible por salir adelante, por llevar a metas cualitativamente superiores las aspiraciones, necesidades y expectativas del ser humano. Y por supuesto sin hacer concesiones políticas. Ahí está el quid de la cuestión. Porque independientemente de que siempre lo digo y lo reitero una vez más, la política es economía y la sociedad es economía. O sea que estamos hablando de una ciencia que se interrelaciona. Profesor, yo quisiera desmenuzar un poquito más esto de lo que estamos hablando ahora en este minuto, y me gustaría saber, por ejemplo, digamos, la empresa estatal socialista, este experimento, yo digo que es un experimento todavía, de incluir en nuestra economía el sector particular. ¿Cuánto pudiera de proyección, cuánto pudiera de potencialidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que este sector privado tiene la posibilidad de abrirse más al mundo que la empresa estatal socialista como consecuencia de la barrera que nos impone el bloqueo económico? Por supuesto, tenemos que contar con este actor económico no estatal. Tenemos que ver el sistema empresarial y la economía cubana como un todo, no como quieren dividir quienes no los quieren bien para beneficiarlos a ellos y no al Estado, no al gobierno. Y por supuesto, en su momento tendríamos que ver que todas estas bondades que el BRIC nos representa también repercutirá en ellos, porque ya no tendrían que ir a otro lugar invertir en la moneda que sea, sino que aquí mismo tendrían las propias condiciones para satisfacer las necesidades suyas, mías y demás, allí mismo en la comunidad, porque ellos no viven en el espacio, ellos están ahí, ellos conviven, ellos sufren nuestras vicisitudes y por supuesto desarrollan su negocio en función, por supuesto, de la ganancia particular, pero con quiéralo o no verlo así, tiene una vocación social, porque la sociedad, por supuesto, se beneficia en la medida que tengamos tecnología, materia prima. Hoy por hoy se habla por los especialistas de que Cuba se podía convertir en un hub, o sea, una base de operaciones para los diferentes puntos de América Latina, el propio Caribe, hasta África y por demás. Eso le decía que teníamos una posición estratégica. No ir a buscar entonces esas materias primas allá, no te la encarecerían en el barrio, no te la llevarían a un escalón superior y por supuesto esto se convertiría en la vieja fórmula ganar-ganar, como nos enseñaron los asiáticos. Bueno, vamos a ser ahora optimistas, vamos a soñar un poco, creo que también está permitido, ¿no? Profesor, hay una cuestión aquí clave, tenemos amigos en estos BRIC, tenemos socios comerciales, vamos a decir socios comerciales, tenemos socios comerciales de larga data, con quienes hemos logrado mantener buenas relaciones, estrechas relaciones. Estoy pensando ahora mismo en Rusia, estoy pensando en China, independientemente de las noticias tan contradictorias que en estos últimos días se han manejado en redes sociales y de las cuales casi que no tenemos confirmación alguna. Pero digamos que estos socios comerciales, claro, ven una oportunidad en Cuba, por tanto, es que somos Estados asociados. Y le decía de soñar un poco, porque eso llevará quizás a los Estados Unidos en un momento determinado a cambiar su política, al menos económica, hacia Cuba. ¿Ven los Estados Unidos al BRIC en este minuto como un peligro de perder hegemonía? Y esto quizás lo lleve a cambiar su política con América Latina. ¿Pudiera suceder? Pudiera ser una medida de alerta con respecto a Estados Unidos, ese hegemonismo. El mundo se nos está yendo de las manos. Nuestro sistema de influencia más cercano a América Latina ya están mirando sus principales economías hacia esa nueva alternativa y puede llegar a representar una amenaza. Y ellos primeramente, pragmáticos al fin, determinar que hasta aquí nos ha dado resultados, hasta aquí hemos llegado, podemos entonces ponernos a dialogar, que no me vayan directamente a eliminarme el dólar, sino que vayan conveniando con otras monedas y por tanto no volverse tan agresivo como nosotros lo hemos visto, lo hemos sufrido y por encima de todo pudiera ser dentro de los tanques pensantes norteamericanos estar pensando ya hacia dónde dirigir las próximas acciones
las próximas medidas, pero también una lectura de autoanálisis desde el punto de vista político. Creo que eso es lo más importante. Del pragmatismo. Ese autoanálisis a que están obligados porque, digamos, ahora es Bolivia, es Cuba, en algún momento Venezuela va a entrar, independientemente de esta posición, vamos a decirle contradictoria, para no entrar en análisis políticos de Brasil, al no permitirle o al vetar la entrada de Venezuela, que hubiera sido un socio excelente por la cantidad de recursos que tiene Venezuela y lo que representa Venezuela incluso para la economía de América Latina. Pero bueno, también está su enfrentamiento con los Estados Unidos, o sea que ahí hay digamos que una componente. Nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera insistir en los beneficios para Cuba. Me dicen que un minuto me queda. En un minuto, beneficios para Cuba, posibilidades de cambiar esta realidad tan compleja que tenemos. Inversión, financiamiento y recursos, los grandes problemas de la economía cubana. Bien, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Usted ya sabe, el martes próximo estaremos nuevamente 4:30 de la tarde para hablar de su economía. La invitación también a que nos escuche a las 8:30 de la mañana de cada sábado en Radio Ciudad del Mar. Buen resto de jornada.